Hola, ¿qué tal? Yo soy Ismael Jiménez y estas son las empresas verdes. Les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Agradecemos a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Instagram y X, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. Agradecemos también a quienes ya nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Las Empresas Verdes, y nuestro sitio web Las Empresas Verdes. Agradecemos a BSI Group México, que es quien ha hecho posible que tengamos esta mesa de conversación el día de hoy, y también al Hotel City Express by Marriott Ciudad de México, EBC Reforma, quien es la sede de nuestro estudio de grabación el día de hoy. Estaremos conversando para ustedes sobre la importancia de las ISOs en la implementación de procedimientos de sustentabilidad en las empresas en México. Para esto tenemos como invitados a Flor Villeda. Ella es directora de capacitación en BSI Group México, y a Guillermo Granados, director general de The Business Performance Institute. Flor, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Y si me permites, Flor, quisiera comenzar contigo y que nos platiques cuál es la importancia de la implementación de procedimientos ISO en las empresas el día de hoy. Pues muchas gracias. Mira, las normas o los estándares ISO tienen que ver con competitividad y con dar confianza de parte de cualquier organización que las está implementando, ya sea a todos los interesados o involucrados con ella. Pueden ser desde sus inversionistas, pueden ser sus clientes, su mismo equipo de colaboradores. Y eso tiene que ver con demostrar que son eficientes en algo. Puede ser desde un sistema de medioambiental, puede ser un sistema de gestión de calidad. Y los estándares tienen muchísimos años de existir, ¿no? Hablando, por ejemplo, de BSI Group, como organización tenemos más de 120 años de existencia, y nuestra razón de ser es realmente ayudar a que, sobre todo en las industrias, se hable de mejores prácticas, se hable de eficiencia operativa, y sobre todo demostrarlo a través de estos estándares. Entonces, los estándares tienen que ver con eso, con cómo le demuestro a todos los interesados conmigo como organización principalmente que estoy haciendo bien las cosas. Y los estándares son una guía que ayudan a las organizaciones para que ellos sepan qué es lo que deben de cumplir para demostrar esa eficiencia operativa y demostrar confianza para todos sus involucrados. Guillermo, justamente, ¿de qué les sirve, si me permiten la pregunta, de qué les sirve esto a las empresas? Ya decía Flor el tema de eficiencia operativa. ¿Qué significa esto dentro de una corporación? Y sobre todo, ¿qué elementos de competitividad le puede aportar a las empresas el poder alinear de esta manera sus operaciones? Claro que sí, Ismael. Bueno, una empresa va a tener, vamos a ver, dos caras, una hacia afuera y otra hacia adentro. Hacia adentro es cómo funciona, cómo opera en sí misma, y hacia afuera es la interacción en su entorno económico, político y social. Se tiene que entender con otras organizaciones, con un gobierno, con clientes, con compradores, con proveedores, y tienen que hablar el mismo lenguaje. Alguna vez con un agente precisamente de estandarización, un antiguo directivo de ISO, pues él decía, ¿cuál es el estándar más conocido? Y el estándar más conocido es el alfabeto. ¿Por qué? Pues es una manera que tenemos para podernos entender, y ya vemos que no es tan estándar porque está el alfabeto cirílico, japonés, chino y bueno, bengalí. Hay muchos alfabetos, nosotros pensamos que solo hay uno. Lo mismo va a pasar con las organizaciones. Me permito hacer el paréntesis de ISO para el contexto. ISO son las siglas de la Organización Internacional para la Estandarización, y bueno, viene un poco con el simbolismo de la palabra griega ISO, que significa igual, y lo que persigue ISO es precisamente a través de una federación de países, entre los cuales está, por supuesto, Inglaterra con el British Standard Institution, está México con la Dirección General de Normas, está todos los países. Hay más países miembros de la ISO que de la ONU, por ejemplo. Entonces,
Justamente esta labor titánica que hace BSI es uno de los BSI, British Standard Institution, es uno de los principales cuerpos, un cuerpo muy grande que tiene presencia internacional, tiene presencia en México. Busca que las organizaciones hablemos ese mismo lenguaje, que nos entendamos entre diferentes organizaciones, que entendamos qué significa, por ejemplo, calidad, la norma más conocida, la 9001, que posiblemente hemos escuchado, de administración de sistemas de calidad, pero en el entorno de las empresas verdes está la 14000 o la familia de estándares 14000, está la familia de estándares de innovación, en la cual pertenezco al comité técnico, y son diferentes, vamos a llamarle disciplinas, de acuerdo con la definición estandarizada de la propia ISO, que nos dicen cómo una organización, como decimos, hace bien las cosas, las hace con un cumplimiento a lo que determina un grupo de expertos internacionales y que operacionalizan organizaciones como BSI para decir, oye, hablamos el mismo lenguaje respecto a sostenibilidad, hablamos el mismo lenguaje respecto de calidad, hablamos el mismo lenguaje respecto de innovación. Entonces, bueno, eso hace que las empresas tengan una gran ventaja, las que tienen ese estándar, de las que no lo tienen. Pero las que no lo tienen se entienden solamente ellas, ¿no? Claro. Flor, justo lo que decía Guillermo, en el tema de estandarización, ¿qué está haciendo en ese caso BSI? Me imagino que en el tema de capacitación debe ser todo un reto poder ayudar y orientar a las corporaciones, como lo está diciendo Guillermo, que logren hablar el mismo lenguaje, estandarizar. Se oye muy sencillo, seguramente no lo es. Cuéntanos un poquito qué se está trabajando desde BSI en ese sentido. Pues mira, justo esa es uno de las bondades de los estándares, ¿no? Es cómo ayudas a que las organizaciones o las empresas hablen ese mismo lenguaje, cómo te aseguras que la empresa A con la empresa B se va a comunicar hablando el mismo lenguaje. Como bien mencionas, desde la parte o desde el enfoque de capacitación, lo que se hace es ayudar a todos los profesionales de todas las industrias en las que apliquen las ISO a que puedan entender qué es, por ejemplo, lo que les requiere este estándar o esta norma. Una vez que los profesionales entienden qué es lo que les requiere, entonces desde su contexto como organización, y eso es algo muy valioso desde el estándar y desde la organización, es estandarizar no es hacer igual las cosas, ¿no? En la industria cada organización tiene un contexto, cada organización tiene que cumplir con ciertos reglamentos y cada industria, por lo tanto, también. Y el estándar lo que hace es ayudarte, es esa herramienta que te dice, considera tu contexto y entonces encárgate de cumplir con una serie de requerimientos que demuestren de nuevo esa eficiencia operativa o esa mejora continua sobre lo que tú ya estás haciendo bien. Entonces, no es estandarizar, eso es bien importante, creo que es el mensaje que a través de la capacitación, uno de los mensajes más poderosos que enviamos es estandarizar no es hacer igual las cosas, estandarizar es considera tu contexto, utiliza los requerimientos del estándar o de estas normas y entonces así facilita el comercio entre organizaciones, facilita la comunicación con tus proveedores y vuélvete una mejor empresa u organización dentro de la industria. Claro, y esto es bien importante lo que menciona Flor, Guillermo, porque justo, seguramente los amigos de la audiencia, al igual que nosotros, cuando escuchamos la palabra estándar, asumimos inmediatamente que es lo mismo, igual para todos. Pero ¿y entonces dónde radican las diferencias, estimado Guillermo? Ya mencionaba algunas, Flor, pero ¿qué nos puedes agregar? ¿Dónde encontraríamos esa diferencia entre lo mismo, no es igual, pero tenemos que cumplir un estándar? Claro. Bueno, hay dos tipos de normas. Las normas obligatorias que anteriormente eran las NOM. Por ejemplo, para que un producto le digas tequila, tiene que cumplir ciertos lineamientos obligatoriamente, si no, no lo puedes llamar así. Igual la leche, el queso, los diferentes alimentos, los aceros, todos tienen que cumplir este tipo de lineamientos. Y hay estándares que son opcionales, que te hacen pertenecer a una parte de prácticas, de buenas prácticas administrativas. Destacan entre estos los sistemas de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental. Entonces ahí, pues precisamente lo que hace es juntar un comité técnico de personas de todo el mundo
Y bueno, estas personas van determinando cuáles son las prácticas en una forma no prescriptiva. Es un arte la normalización. Es decir, que tú tienes que tener una práctica, por ejemplo, como decía Flor, que defina tu contexto, que defina cuáles son los requerimientos que tienen tus clientes, tus partes interesadas, y que definas qué es innovación para ti, por poner el ejemplo de la norma de innovación. Entonces, las empresas lo van a hacer de la forma que puedan, de acuerdo a su tamaño, a su finalidad. Justamente, no necesariamente es para empresas de un sector, los sistemas de gestión son para empresas de cualquier finalidad, de cualquier sector, de cualquier naturaleza, públicas o privadas, grandotas o chiquitas. Y bueno, pues la empresa dice, pues yo lo puedo hacer de esta forma. Claro, hay un estándar de estándares que nos dice los requerimientos que hay que tener para que BSI o ISO a través de un organismo certificado nos diga si cumples con este estándar. Entonces, la respuesta es si cumples los lineamientos de la norma en una forma razonable, ayudado por la capacitación que nos da algún elemento que nos diga, oye, ¿qué necesitas para cumplir este requerimiento? ¿Cómo lo puedes cumplir siendo tú una empresa pequeña de metalmecánica? ¿Cómo lo puedes cumplir si eres una empresa grande de gobierno? Bueno, ahí va el apoyo de una capacitación como la que nos puede ofrecer BSI o alguna organización que nos apoye en ello. Claro, Flor, y tú mencionabas ya también el tema de la gestión. Y en ese sentido, justamente gestionar estándares, gestionar procesos, gestionar el tema sustentable, el tema ambiental que también mencionaba Guillermo. ¿Qué está haciendo en ese sentido BSI? ¿Qué está ofreciendo en el mercado justamente para encaminar a las empresas para cumplir con los estándares, para cumplir con las normas mínimas requeridas, como mencionaba Guillermo, y a partir de ahí, de acuerdo a la característica, la naturaleza del sector, de la empresa, del tamaño, me imagino que incluso la ubicación, incluso seguramente mucha gente de la audiencia no lo sabe, pero en temas de normatividad legal no se manejan, por llamar el tema de los residuos, no es legalmente manejable un tipo de residuos en el estado de San Luis Potosí que en el estado de Yucatán, y ahí es donde entra todo el tema de la gestión que tú misma estabas diciendo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué es lo que están ustedes viendo en el mercado y cómo están ayudando justamente a que las empresas resuelvan justamente en el tema de sustentabilidad, que hoy cada vez toma mayor fuerza este tema? Sí, fíjate que es muy interesante. Los retos principales que hay en México en la adopción de sistemas de gestión o estándares tienen que ver con, lo que nos hemos dado cuenta es que tienen que ver, por ejemplo, con selección reactiva, es decir, la presión que sienten las organizaciones cuando están empresas que, por ejemplo, van a adoptar o van a participar en licitaciones para nuevos negocios, pues eso es una presión reactiva que tienen porque tienen que demostrarle a sus inversionistas o para entrar en cierto mercado o con nuevos productos. Tienen esa presión y entonces aceleran la adopción de estos sistemas. No es que lo hagan mal, pero hubiese sido mejor que lo hubieran tomado con mucho más anticipación para que notaran mejor eficiencia operativa y puedan ser más elegibles en el mercado, por ejemplo. Otro reto que está teniendo la industria es que efectivamente en nuestro país pues estamos luchando con hablar y formar parte o hacer que las empresas sean más verdes, ¿no? Y para ser una empresa verde no es solamente cumplir con una lista de verificación donde dices, ok, yo tengo una política donde me aseguro de, no sé, desde clasificar mis residuos, desde contar con un área de proveedores que realmente cumplan con temas de sostenibilidad. O sea, no es eso. El reto está en realmente volverse una empresa verde desde el inicio de mi proceso hasta el término. ¿Cómo voy a asegurar de que soy responsable desde el punto A hasta el punto B para contribuir a que el ambiente sea sostenible, ¿no?, en el futuro? Otro reto que están, por ejemplo, teniendo pues es internamente. La realidad es que en México y en otros países, por supuesto, pero hablando de México, contamos con pocos profesionales capacitados, ya sea en los sistemas de gestión,
como lo mencionaba Memo, ¿no? El más común, 9001. Pero sobre todo especialistas en temas de gestión de residuos o sostenibilidad o empresas verdes, como es más comúnmente conocido. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos como BCI? Hacemos desde identificar estas áreas de oportunidad internas a través de, nosotros te podemos ayudar con tu equipo de colaboradores para identificar cuál sería la mejor ruta en capacitarlos y orientarlos hasta llegar a un nivel de certificación profesional para que tú te asegures de que cuentas con colaboradores competentes y cualificados que te van a ayudar hacia ese camino como una empresa verde. Y para la certificación, que es lo que le va a ayudar a tus interesados, que puede ser inversionistas, que puede ser el mismo gobierno, que puede ser incluso internamente, porque ahora con las nuevas generaciones, para ser atractivos en el mercado, las nuevas generaciones y también los que ahora no somos tan nuevos, pero también nos interesa asegurarnos de que la empresa donde trabajamos se compromete con el ambiente. Ahora más que nunca es uno de los factores que hemos identificado también. Muchas organizaciones incluso están interesadas en implementar estos sistemas de gestión porque es una forma de ser atractivos en el mercado laboral para atraer a talento a sus organizaciones y que puedan incluso retenerlo o atraer nuevo talento. Entonces, lo que hacemos desde el enfoque de capacitación es eso, asegurarnos de que tienes colaboradores que te van a ayudar con tus necesidades de negocio, metas de negocio, las que sean, desde estas para tener nuevos negocios o incluso para retención de talento. Y hacia afuera, nosotros somos los que llegamos y decimos, ¿sabes qué? Tú cumples con todo lo que te requiere la norma y por lo tanto estamos certificando que tú tienes un sistema que se alinea a ello y así es como nosotros ayudamos. Pero ese certificado no solamente es como un check, ¿sabes? Tiene que ver más con cómo aseguramos y cómo te ayudamos a identificar que desde lo que tú ya tienes implementado en ese sistema de gestión, puedes incluso obtener algunas otras ventajas competitivas. Las que te mencionaba es muy directa, ¿no? Ser elegible en el mercado para nuevos negocios, pero también con otras cosas que tienen que ver contigo como organización, con tu ADN como organización. Claro. Guillermo, ya lo mencionaba Flor, se está platicando o hablando mucho justo que el tema de sustentabilidad ya pasa a ser un factor de competitividad y alineado precisamente con el cumplimiento de normas o la implementación de ISOs dentro de las empresas. Cuéntanos qué tan cierto es esto, qué tanta competitividad le puede dar hoy a las empresas justamente implementar procesos ISO alineados precisamente a temas ambientales para ser elegibles competitivamente, como lo mencionaba Flor. Claro. Bueno, de entrada se están convergiendo todas las normas. Por ejemplo, yo estoy en el Comité Técnico de Innovación y precisamente de las cosas primeras que se hicieron es que la innovación, su finalidad es o la resiliencia de las organizaciones, o su competitividad, o también la sustentabilidad que tiene la organización. Y claro, por supuesto, reinventarse siempre con los fines de la organización. Entonces, bueno, este pequeño mensaje que da es que la finalidad de la innovación pues puede ser, desde luego, la resiliencia y la sustentabilidad. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar también en la 9001 hay un énfasis hacia la sustentabilidad y pues no se diga en la 33000 de continuidad del negocio. Yo creo que se están tocando las organizaciones y bueno, definitivamente hablar de una empresa en un futuro cercano que solamente se conformara con un estándar o se conformara o requiriera de un estándar para operar sería muy modesto. Yo creo que en particular la sustentabilidad va a ser parte de todas las normas de gestión. Incluso podríamos decir que sería hasta limitado, ¿no? En un momento dado pensar que las empresas solamente deben de adquirir alguna de estas normas para seguir operando, ¿no? Definitivo. En ese sentido, Flor, preguntaba yo anteriormente, ¿cuál sería el portafolio justo de BSI en tema de normas e ISOs para las empresas en tema de sustentabilidad? Me imagino que está, además de la 14001, 14002 y me parece que ahorita va hasta 14004, ya tú ahorita me sacarás del error si
es que lo estoy cometiendo, pero también hay temas de agua, hay temas de energía, hay temas incluso de normativa para reducción de emisiones. Platícanos, yo solamente estoy dando la introducción, tú sabes más que yo de este tema. Pues mira, la bondad de los estándares es que es como si tú quisieras construir una casa, ¿no? Depende del estilo que le quieras dar a tu casa, es la forma en cómo vas a construir tu sistema de gestión, como decía Memo, ¿no? O sea, incluso tú hablar de que solamente una organización debería seguir 14001 sería limitar el potencial de esa organización para poder mostrar competitividad o ser excelente como organización, ¿no? Entonces, como bien decías, hay diferentes ISO. Está, ya vamos en la 14068, entonces te actualiza un poco. Y las que faltan, ¿no? Pero no solamente es la 14000, porque 14064, por ejemplo, tiene que ver con eficiencia, con el sistema de gestión en temas de residuos, en agua. 14064 te habla también de eso, pero no solamente está la familia de 14000. Hablando de sostenibilidad, también tenemos, por ejemplo, ISO 50001, que tiene que ver con eficiencia energética. Por eso depende de tu contexto, por eso depende de la casa que quieras construir, entonces es como le vas a ir dando forma a tu organización y vas a ir construyendo. El portafolio de BCI en temas de estándares es enorme. Hasta hace un año teníamos más de 100,000 estándares desarrollados. Entonces, por eso es tan importante que las organizaciones puedan acercarse. Por supuesto, con nosotros podemos hacerlo. Visiten la página de BSI y vean todo el portafolio que nosotros tenemos. Pero para hablarte de eso, lo que nosotros hemos visto comúnmente en la industria es que las organizaciones parten de 14001 para hablar de un sistema de gestión medioambiental, y de allí depende de su contexto, entonces es como van construyendo. Oye, yo soy una empresa que se dedica a temas de energía. Perfecto, entonces ahora por favor añádele ISO 50001 para eficiencia energética, para que te asegures de que estás siguiendo las mejores prácticas y te vas a comunicar con tus proveedores de la mejor manera, o con tus clientes, o con el gobierno, etc. Entonces, hay un catálogo enorme. Con mucho gusto visitando nuestra página o acercándose a nosotros en BSI México, podemos darles mucho más detalles dependiendo del contexto de su organización. Claro. Guillermo, y en el tema de los negocios y de las empresas, ¿cuál sería el reto justo de las empresas para acercarlas a este tipo de normas y a este tipo de ISOs, en el entendido de que al ser todo un mapa de necesidades o de requerimientos de mercado, de pronto las empresas quizás no están tan convencidas, ¿no? Y nosotros, si lo vemos en la página de la Semarnat, muy pocas empresas hay una lista larga, pero muy pocas empresas están renovando justamente sus certificaciones de industria limpia, que tienen que ver un poco con el ISO 14001 y el 14000, pero no hay continuidad. En ese sentido, ¿cuáles serían los principales retos, Guillermo, para poder acercar a las empresas más a este ambiente de mejora continua, si lo podemos decir de esta manera? El principal reto, en mi opinión, es que se conozcan a sí mismas. El querer implantar un estándar por implantarlo como una finalidad y no como un medio para la realización de su estrategia, hace que el estándar se convierta en una tortura burocrática en la organización, porque no está trabajando para ti. Es decir, tú estás trabajando para el estándar, estás llenando un cuestionario, estás llenando una serie de normas. Pues claro que así va a ser pesado y eventualmente lo vas a abandonar. Si tú haces el estándar parte de tu estrategia, parte de tu organización, y esto solamente se obtiene conociéndote a ti mismo, viendo si lo que necesitas en este momento es el 14000 o una mezcla, por ejemplo, 14000 con 45000 de seguridad y salud ocupacional, con continuidad en el trabajo, que lo vayas saboreando, si me permites la palabra, en lo que lo vas implantando. No es hacer el estándar como me ha tocado ver en las organizaciones que luego coexistimos con, que dicen, ya compré el estándar, por ejemplo, de innovación, ya implanté los procesos que dice, ya soy innovador. No me digas. Pues claro que no. O sea, por supuesto que no. Es al revés. Ya hice mis pininos en innovación, ya estoy... me enfrenté con la cuestión estratégica. Necesito innovación, me convendría
estandarizar mi innovación. Entonces ya hablo de estandarizar mis actividades. No hacerlas por sí mismas per se, sino como una respuesta estratégica sería la respuesta. Claro, y Flor, en ese sentido, ¿qué es, y de acuerdo a lo que nos está compartiendo Guillermo y entendiendo lo que hace BSI, que son trajes a la medida, ¿qué es lo que más se acercan a solicitarle a BSI para justo obtener ya sea una norma o poder implementar una ISO? ¿Qué es lo que generalmente, lo más recurrente se encuentran ustedes en el mercado que está requiriendo las empresas justamente en esta tendencia a ser sustentables o verdes? ¿Qué es lo que más están pidiendo? Pues definitivamente la entrada es ISO 14001. O sea, cualquier organización que está en esa ruta nos pide 14001. Pero la antesala para trabajar sobre 14001 definitivamente por el contexto de México, me refiero a las industrias que tenemos, en su mayoría maquila, el sector automotriz, etcétera, siempre empezamos por ISO 9001, ¿no? De hecho, nosotros nos atrevemos a decir que es como la mamá de todas las normas, porque cuando tú construyes y empiezas a hablar de estandarización, tienes que empezar por ISO 9001, que es la norma que te ayuda a trabajar bajo procesos. Cuando una organización ya está trabajando bajo procesos y sobre todo ya se ha certificado en ese estándar, es mucho más sencillo ahora agregar otro sistema de gestión. No es la única forma, pero digamos que es la forma más sencilla o más rápida para que una organización empiece a hablar de sistemas de gestión, empezar por la norma ISO 9001. De allí entonces, si estamos hablando de empresas que tienen que demostrar eficiencia en el medio ambiente, entonces seguimos con 14001, y porque la misma norma te habla de cómo te aseguras de que estás siendo eficiente también en temas de seguridad para tus colaboradores, entonces hablamos de ISO 45001. Ese es como el trío perfecto para hablar de la industria en México y qué es lo que más nos están solicitando. De allí, lo que más se solicita en México es capacitación en estos 3 estándares. Y de allí, depende del nivel de madurez de las organizaciones, pues entonces ya vamos trazando caminos, o como tú decías, trajes a la medida, agregando por adones, es así como si tuvieras un Lego, pues entonces vas agregando lo que más te convenga como organización para llegar a tus metas de negocio. Claro, ahora déjenme, creo que vale la pena hacer una precisión, matizar parte de lo que hemos conversado hasta este momento. No sé si vayan a estar de acuerdo conmigo ambos, pero es importante que los amigos de la audiencia comprendan que este tema del que estamos platicando, que estamos tratando de quitarle todo el proceso técnico que esto implica para las empresas y los conocedores, es básicamente entrar a las entrañas de la operación de las empresas, que es de lo que estamos platicando, mostrar justamente cómo las empresas van paso a paso para ir generando temas de competitividad, temas de mejora continua en sus procesos de producción y también en los temas de gestión, ir generando precisamente mayor certeza y certidumbre en la operación y en el marco regulatorio en el que operan en el país. Son todos estos elementos que de pronto nosotros como audiencia, como consumidores, como usuarios de servicios, de productos, no los vemos porque únicamente estamos viendo, si me permiten decirlo, solamente la parte bonita de las empresas, es decir, la cara bonita de las empresas es lo que vemos allá afuera. Pero dicho esto, ¿por qué lo estoy diciendo, Guillermo? Porque con todo lo que nos estabas platicando, quiere decir que entonces las empresas justo cuando dan el primer paso a adoptar un ISO, no es que ya están resolviendo un tema en particular, como mencionabas tú en el tema de innovación o sustentabilidad, me imagino es lo mismo, sino que es el primer paso para llegar a, ¿me dijiste cuántos 14,000 había hasta el momento? 68 y en adelante. No, entonces imagínense, en México traemos el estándar de 14001 y estamos en 14,078. Es un gap muy grande, estimado Guillermo. Ya lo creo. ¿No? Entonces, cuéntanos justo, el comentario iba hacia allá. ¿Dónde está el reto? Estamos desmenuzando las empresas, que parece que pues todo es bonito en cuanto a reflectores, ¿no? No estamos hablando mal de nadie, sino simplemente estamos ayudando a que la audiencia comprenda y entienda la importancia precisamente de estos normas y estos implementación de procesos.
Bueno, sí, alguna vez también, creo que en la misma conversación, estaban haciendo el cálculo de cuánto costaría elaborar un estándar, considerando el tiempo de los expertos que nos reunimos cada año, bueno, varias veces en el año en diferentes partes del mundo. Y pues ahí dijeron que pudiera llegar a costar $1 millón cada página de un estándar. A lo que voy es que es una biblioteca excelente de buenas prácticas que está al alcance de empresas chicas, medianas y grandes, el poder consultar un estándar, poderlo revisar, poderlo cotejar con las buenas prácticas. Los estándares tienen su costo porque pues, tiene que haber una sustentabilidad de las mismas organizaciones. Como decía, ISO es una federación, pero de ahí cada país tiene su organización. Entonces, pues primero el reto está en entender que hay un cúmulo de buenas prácticas ahí relativamente al alcance de las empresas y pues yo diría formar tu propia cartera de estándares que requieres, tanto por tu medio, por tu entorno, por el tipo de empresa. Sí va a ser imposible que una empresa pequeña o mediana pues tenga 72 estándares, no va a ser una cuestión práctica. Entonces, pues un poco lo que mencionaba la vez pasada, que no te olvides que la estrategia y la sustentabilidad de tu empresa es lo primero y los estándares van a ser la herramienta para que seas competitivo y para que te orienten a tener cumplimiento, mejora continua, comunicación con otras organizaciones. En resumen, implantarlo con estrategia. Claro. Flor, ¿en dónde está México y cómo avanza en la implementación justamente de los procedimientos ISO? Y ahí yo quisiera agregar a esta pregunta, ¿qué importancia tiene generar las políticas públicas adecuadas justamente para la adopción de manera, vamos a decir, lo más eficiente posible, un procedimiento ISO o una normativa? Pues mira, uno de los últimos estudios que tenemos al respecto es que, por ejemplo, entre 1998 al 2009, en México, hablando de la norma ISO 14001, creció prácticamente de 0 hacia el 2009, o sea, 11 años, de 0 a 595 instalaciones certificadas. O sea, la verdad es que eso nos da mucho gusto como organización porque ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que más organizaciones certifiquen y utilicen los estándares ISO para que sean mejores como organización y por lo tanto nosotros, como tú decías hace un rato, los que recibimos sus servicios o sus productos, pues estemos tranquilos de que lo que estamos recibiendo pues es de la mejor calidad y sobre todo que son amables con el medio ambiente o son responsables con el medio ambiente. Entonces, hablando de México, vamos por una muy buena ruta, ¿no? Cada vez más o cada año se certifican más organizaciones y hablando de políticas públicas, por supuesto, por la historia los estándares siempre han ayudado al diseño de políticas públicas. Es una muy buena manera como los gobiernos pueden empezar a hablar de el diseño de sus políticas o de sus legislaciones, porque los estándares son eso, te dicen, bueno, ¿qué es lo que tendría que cumplir la industria para que tú como gobierno las puedas auditar, para que tú las puedas regular? Bueno, los estándares te pueden dar esa base para que ellos empiecen a diseñar, de nuevo, bajo su contexto como país, una mejor legislación al respecto. En ese sentido, nada más para precisar, Flor, en materia de sustentabilidad, lo que está haciendo BSI en tema de ISOs y normativas, ¿cómo está contribuyendo precisamente a la generación de políticas públicas sustentables o ambientales, en el caso particular de México? ¿Han incidido de alguna manera? ¿Se está incidiendo? Sí, normalmente somos invitados a diferentes foros, ¿no? Ya sean, hablando de gobiernos, el gobierno federal o incluso también locales, nos llegan a invitar como esos aliados, expertos en el tema. Entonces, nosotros con mucho gusto cuando recibimos este tipo de invitaciones, llevamos expertos, les platicamos de qué se trata y entonces ya ellos nos empiezan a cuestionar para hacer ese diseño. Sí nos involucramos y por supuesto si alguien en la audiencia quiere que estemos allí en esos foros que abre el mismo gobierno, estamos allí.
Guillermo, la misma pregunta. La política pública, ¿qué tan importante es justo para poder diseñar mejores estándares operativos y de normatividad? Definitivamente. En el caso en particular de México, el organismo que pertenece a la Federación de ISO es la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía, y que también pues ahí hay una mancuerna para que México se decida decida entrar a una norma, hacerla parte del corpus nacional. Tiene que haber una evaluación de pues, la pertinencia de esa norma en el entorno mexicano. Entonces, bueno, de entrada, pues el seleccionar la norma, hay una propuesta, pero hay una selección, sí es importante para México, no es importante para México, y abre las puertas. Desde luego las normas siguen estando a nivel internacional disponibles, pero digamos que esa sería la primera parte. Y después, por la misma normativa de la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y las diferentes instancias, desde luego que pueden promover, de acuerdo a las prioridades que tengan, la utilización de estándares. En el pasado, por ejemplo, se promovió un estándar de proyectos de desarrollo, de gestión tecnológica para proyectos de innovación. Aparentemente esta política se retomará en estos gobiernos, la de promover a través de política pública proyectos. Hubo una pausa ahí, pero sí, desde luego el gobierno puede alimentarse y puede promover que las organizaciones lleven la ruta que ellos determinan como prioritaria utilizando las normas. Claro, por último, Flor, si existen, que me imagino que sí, desafíos y retos en materia de implementación de normas e ISOs en México, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las que en este momento BSI ha detectado en el mercado particularmente mexicano? Pues aunque vamos por buen camino en el sentido de que más organizaciones se están haciendo conscientes de su responsabilidad en términos de medio ambiente, la realidad es que todavía necesitamos, sobre todo, que no solo las grandes organizaciones se interesen por la implantación de sistemas de gestión, sino las pymes. Como sabemos, pues es de donde se conforman más empresas en México. Entonces, para nosotros es muy importante que las pymes no le tengan miedo al tema de estandarización o no tengan miedo de que porque BSI es una gran organización, entonces eso tal vez no es para mí, aún incluso cuando me lo están pidiendo mis interesados. La realidad es que no. Los estándares son para pymes, para empresas que están en desarrollo, para aquellos emprendedores. Entonces, creo que los retos principales es eso, dejar de tenerle miedo a los estándares y pensar que sobre todo en pymes, pues no es para mí, no, al contrario, son para que esas organizaciones nos encuentren estos estándares como aliados para que puedan crecer como organización y cumplir con sus metas. Otro reto, sobre todo, es insistir mucho en el tema de capacitación a sus colaboradores. Como decía Memo hace un rato, a veces creemos que por comprar la norma, entonces en automático mis problemas se van a resolver en términos de ese sistema de gestión. No. Se necesita capacitar y cualificar a sus colaboradores, entonces ese es otro de los retos. Y otro reto también muy importante es el tema de innovación. Es muy importante que sobre todo en temas de gestión medioambiental, las organizaciones, aunque tengan una gran oferta de herramientas que los puedan ayudar con este tema, aprendan a cómo seleccionar a sus proveedores. Entonces, en esa cadena de valor también necesitan asegurarse de que sus proveedores cumplen con, ya sean temas regulatorios que les exige su país, o en este caso México, pero también estándares que les van a facilitar el cumplir con sus obligaciones en términos legislativos y también con sus interesados. Esos son como los retos más importantes que hemos encontrado en México. Guillermo, y lo mismo, de acuerdo a lo que comenta Flor, ¿consideras entonces que uno de los temas, hablando del grueso de las empresas en México, que son
medianas empresas, ¿consideras que ahí el tema es una falta de cultura empresarial, una falta de cultura organizacional o una falta de conocimiento justamente de este tipo de prácticas y procedimientos de mejora continua y como herramientas de competitividad? ¿Puedo contestar la opción de todas las anteriores? Sí, yo creo que ese es un problema un poco pues sí, multifactorial. El principal tema que tienen las empresas pequeñas y medianas es que están sostenidas por héroes que tienen que estar con el día a día y no hay tiempo. Yo creo que aquí menciona Flor esta parte de pues, no tener miedo, ¿no? Están acostumbrados a ser cautelosos, son muy sensibles a cualquier cambio económico, cualquier cambio de política. Entonces, pues, diríamos que están como perico a toallazos, ¿no? Con la operación diaria tratando de salir y encima un estándar. Este reto que menciona Flor es tremendamente bueno, importante. Sí, yo diría que un poco información, un poco decirles, oye, tal vez el estándar, el estándar haciendo un poquito una analogía con un maratonista que estábamos comentando ahorita, un estándar te dice, un estándar de gestión, lo que va a tener una organización cuando está completo, cuando tiene un sistema completo de gestión. Vamos a suponer lo que tiene que cumplir un maratonista para ser maratonista, correr cierto número de kilómetros a la semana, cierta velocidad, cierto entrenamiento. Pero si de repente lo ve una persona que no tiene esa disciplina deportiva, pues se va a espantar y va a decir, no, yo no le entro, no, hombre, ¿cuándo voy a correr 50 kilómetros a la semana, que es la práctica que hace un maratonista? Pues claro que no, va a tener que comenzar quizá por poco a poquito, ir haciendo esta disciplina, internalizarlo. Yo creo que de ese reto es hacer como pasos para poder implantar un sistema. En innovación, por ejemplo, la 56010 es un acercamiento para que las pequeñas y medianas empresas tengan prácticas de innovación. Así como que la versión flotis, ¿no? Haciendo cuestión de una clase de natación, pues que naden con flotis primero, ¿no? Las empresas y ya después irlas animando a que vayan evolucionando. Yo creo que es la cuestión de no espantarlas, teniendo la sensibilidad de que están pues muy atareadas con la diaria faena. Y justamente es lo que comentaba Flor, ¿no? De los retos, ¿no? De decir, no tengas miedo, no es para tanto. Bueno, por último ya, para despedirnos, Flor, por mi parte es todo. Te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. No sé si nos quieras agregar algo más, decir algo como colofón de esta conversación que tuvimos el día de hoy. Sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Pues mira, el mensaje que me gustaría que se quedara las empresas es, además de perderle el miedo a los estándares, es investigar. Es algo que como organización tenemos muy comprometidos. Nosotros somos una organización que siempre, incluso la razón de ser de BCI es mejorar la vida del ser humano. Entonces, ese compromiso es muy alto. Nosotros somos los que diseñamos los estándares desde hace más de un siglo y por lo tanto estamos muy interesados en que se utilicen estos estándares, en ayudar a las empresas a crecer, en ayudar a las empresas a vencer sus retos de negocio. Y lo que me gustaría es que se acerquen a nosotros, que nos visiten en bsi.com.mx, pueden encontrar muchísima información, toda esta es gratuita. Por supuesto, si requieren alguno de nuestros servicios, bienvenidos, nosotros encantados de ayudarles. Gracias, Flor. Guillermo, igual, ¿cuál sería tu conclusión? Pues sí, finalmente dar el primer paso, consultar información, como nos platica Flor, en las diferentes fuentes que hay, atreverse a hacer un poquito a la vez. Yo diría la disciplina de conocerte mejor. En lo personal yo diría conocerte primero como organización. Flor nos lo pone como conocer 9001, comenzar con 9001. Es una de las formas que tenemos para conocernos a nosotros mismos, qué es lo que hacemos, cómo es nuestra destreza operativa, cómo es nuestro
vulnerabilidad ante los diferentes entornos, cómo es nuestro alineamiento estratégico, hacemos lo que realmente queremos hacer y después ir entendiendo, diría yo, las disciplinas administrativas, que ese es el fundamento. En un sistema de gestión, pues cerrándolo al universo de sistemas de gestión, tienen todos los sistemas un apellido y todas las normas. Sistema de gestión de ambiental, sistema de gestión de innovación, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Todas ellas son disciplinas administrativas. Y tomando el consejo de Flor, investigar un poquito donde podamos, Flor nos da una excelente referencia, bsi.com.mx, y pues investigar qué significa la disciplina de gestión ambiental, qué significa seguridad y salud ocupacional, cuáles son sus alcances, cuáles son las pretensiones, qué significa gestión de la innovación, qué puedo encontrarme en un estándar de gestión de la inteligencia artificial, en seguridad y salud ocupacional, que lo dije, en seguridad informática. Y desde luego todas estas seguramente van a ser ideas muy buenas para hacer una organización más sólida. Pues les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. Por nuestra parte, amigos de la audiencia, nuestra conclusión, nos quedamos con que, número uno, el tema de la implementación de mejora de procesos tiene que ver con mejora continua, con elementos de competitividad, alcanzar estándares de calidad, de mejores prácticas y sobre todo, como lo mencionaban nuestros dos invitados el día de hoy, como elementos básicos de competitividad en el mercado. Por último, es no tener miedo, como decían también nuestros invitados. Este es un tema que parecería solamente dedicado o diseñado para las grandes corporaciones, pero en realidad esto es para todas las empresas de todos los tamaños y lo único que se requiere y se necesita para eso es comenzar a mirarse a sí mismos, reconocerse y dar el paso inicial para entrar a un proceso donde la capacitación, la competitividad y la calidad se convertirán en factores importantes de negocio. Por último, damos nuevamente gracias a BSI Group México, que ha hecho posible esta conversación, y al Hotel City Express by Marriott C Ciudad de México, EBC Reforma, que es la sede de nuestro estudio el día de hoy. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy y los esperamos en la próxima conversación. Hasta pronto.